Bienvenido al podcast Camina con Valentía con Jesús, escrito para ti por Catherine Duggan y leído por Rosa Rivas. Creé este podcast para inspirarte a caminar con valentía en tu fe cristiana. Cada día de la semana hablaré sobre las Escrituras y cómo estos versículos pueden relacionarse con tu vida cotidiana. Pasar tiempo cada día con la palabra de Dios es una excelente manera de fortalecer tu fe. Me alegra mucho que me acompañes en este camino. Vamos a comenzar. Párate en la brecha. Génesis 18:32. Finalmente dijo: que no se enoje el Señor si hablo por una vez más. Supongamos que se encuentran 10. Y él respondió: por amor a esos 10 no la destruiré. Este versículo viene de una conversación entre Dios y Abraham. Déjame leerte toda la conversación para que tengas el contexto. Esta sección viene justo después de que Dios promete a Sara y a Abraham que tendrán un hijo. En esta parte, Dios se pregunta si debería ocultarle a Abraham lo que está a punto de hacer con Sodoma y Gomorra, y decide que no. Él ha elegido a Abraham para enseñar a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Así que decide contarle el juicio que está por traer sobre Sodoma y Gomorra. Leamos Génesis 18, del 20 al 33. Entonces el Señor dijo: qué grande es el clamor contra Sodoma y Gomorra, y qué grave es su pecado. Bajaré para ver si en verdad han hecho conforme al clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Los hombres se fueron de allí hacia Sodoma, pero Abraham se quedó todavía delante del Señor. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el malvado? Supongamos que hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que el justo sea tratado como el malvado, lejos de ti. ¿No ha de hacer justicia el juez de toda la tierra? Y el Señor respondió: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por amor a ellos. Entonces Abraham respondió: he aquí, me atrevo a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. ¿Destruirás toda la ciudad por esos 5? Y él respondió: no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió Abraham a hablarle: supongamos que se encuentran 40. Y él le dijo: por amor a los 40 no lo haré. Abraham insistió: que no se enoje el Señor si hablo. Supongamos que se encuentran 30. Y él respondió: no lo haré si encuentro 30 allí. Dijo Abraham: me atrevo a hablar al Señor. Supongamos que se encuentran 20. Y él respondió: por amor a los 20 no la destruiré. Finalmente dijo: que no se enoje el Señor si hablo una sola vez más. Supongamos que se encuentran 10. Y él respondió: por amor a esos 10 no la destruiré.
Y el Señor se fue cuando terminó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hay al menos dos cosas que amo de estos versículos. Primero, amo lo que nos muestra acerca de Dios. Nos muestran que Dios es accesible, que podemos hablar con Él y que Él nos escucha. Dios lo sabe todo. Es Él todopoderoso. Podría haber callado fácilmente a Abraham y decirle que no era asunto suyo cómo él manejaba esas ciudades. Podría haberse ofendido porque Abraham estaba cuestionando su juicio, pero no hizo ninguna de esas cosas. Escuchó a Abraham, le permitió presentar su caso y estuvo dispuesto a perdonar por amor a los justos. Esto nos muestra cuán compasivo es Dios. También nos muestra su misericordia. Estaba dispuesto a tener misericordia de toda la ciudad por causa de unos pocos justos, incluso solo de 10. Según se estima, alrededor de 1,200 personas vivían en esas ciudades en el momento de su destrucción. ¿Te imaginas tener misericordia de 1,190 personas que estaban haciendo cosas terribles, incluso sacrificio de niños, solo porque habían 10 entre ellos haciendo lo correcto? Así de grande es el deseo de Dios de que todos seamos salvados. Está dispuesto a darnos tantas oportunidades. Estaba dispuesto a salvar toda la ciudad por unos pocos. A veces pensamos más en el juicio de Dios que en su misericordia. Pensamos que está solo esperando que fallemos. Pero ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando leemos la Escritura, aprendemos quién es Él realmente. La historia de Sodoma y Gomorra puede verse como una historia sobre la dureza del juicio de Dios. Pero cuando la lees en su contexto completo, ves que Dios no quería destruir esas ciudades. Estaba dispuesto a salvarlas si encontraba solo 10 justos. Sin embargo, no pudo encontrar ni siquiera 10. La otra cosa que amo de estos versículos es que Abraham estuvo dispuesto a defender a personas que ni siquiera conocía. Justo antes de esta parte, Dios le había prometido a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Ellos habían esperado por mucho tiempo y humanamente ya no estaban en edad de tener hijos. Iba a ser un milagro. Me gustaría pensar que muchos de nosotros habríamos hecho lo mismo que Abraham. Me gustaría pensar que yo habría seguido pidiéndole a Dios que salvara a esas personas una y otra vez. Pero la verdad es que no sé si lo hubiera hecho. ¿Habría tenido miedo de que si insistía demasiado, Dios me quitara el milagro que me prometió? ¿Habría tenido miedo de que Dios se cansara de mí y me castigara de otra manera? ¿Me habría sentido aliviada de que la atención de Dios estuviera sobre el pecado de otros y no sobre el mío? No sé qué habría hecho, pero amo lo que hizo Abraham. Defendió a personas que probablemente no conocía. Le rogó a Dios que salvara a los malvados por amor a los justos. En Encounter aprendimos un concepto similar a la oración de intercesión,
pero explicado de una manera que pareciera más poderosa aún. Decían que cuando intercedemos por otros es como si estuviéramos parados en la brecha. Nos colocamos de entre ellos y Dios, suplicando en su favor. Hay una escena en The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, que mi maestro usó como ejemplo. Los buenos están huyendo de los malos. Cruzan un puente que se está derrumbando. De repente aparece una criatura terrible y el mago blanco, el más poderoso, se queda firme en el puente y declara: «No puedes pasar». Los buenos logran escapar y el enemigo no puede avanzar. Cuando pienso en interceder por otros, me imagino parada en la brecha, impidiendo que el mal los alcance. Estoy allí para orar por ellos, para pedirle a Dios que los proteja del mal, de la enfermedad, del pecado y de todo lo que necesiten protección. Abraham estaba parado en la brecha. Fue lo suficientemente valiente como para pedirle a Dios que reconsiderara su plan. Dios quiere que defendamos a los que no saben. Quiere que oremos por las almas perdidas. Quiere que oremos por los pecadores. Quiere que oremos incluso por los malvados. Dios no quiere perder ni un solo de sus hijos. Quiere que todos celebremos con Él en el cielo algún día. Y para que eso suceda, tenemos que orar por aquellos por quienes no queremos orar. Nos está llamando a orar por los que no nos agradan, por los que no son amables, por los que hacen cosas que no aprobamos. Nos está llamando a su equipo para orar por todos. No tenemos idea de lo poderosas que pueden ser nuestras oraciones. No sabemos si tu oración puede ser lo que marque la diferencia en la vida de alguien. ¿Y si esa persona solo necesitaba que alguien orara por ella? ¿Y si solo necesitaba que alguien creyera en ella? Muchos santos han orado por pecadores, por almas perdidas e incluso por quienes le hicieron daño, como Santa María Goretti, quien perdonó y oró por su agresor. Párate en la brecha por los demás. Ayuda a Dios a traer a todos sus hijos de regreso a casa. Padre Celestial, te pido que bendigas a todos los que están escuchando este episodio hoy. Señor, tú eres tan bueno. Quieres traer a todos tus hijos a casa. Ayúdanos a ayudarte. Danos la fuerza para orar por aquellos que nos han herido. Ayúdanos a orar por nuestros seres queridos que aún no te conocen. Ayúdanos a ver que nunca es demasiado tarde contigo. Eres un Dios misericordioso que nos da tantas oportunidades para volver a ti. Danos valentía para orar por quienes sentimos que no merecen nuestras oraciones. Toca nuestros corazones y muéstranos por quién quieres que oremos. Te amamos y te lo pedimos conforme a tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino para caminar valientemente con Jesús. Si este podcast está siendo de bendición para ti, compártelo con un amigo o deja una reseña. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas lo encuentren. Y si hay alguien con quien quieres hablar de Jesús, pero no sabes cómo empezar, envíale un episodio y deja que yo inicie la conversación. Espero encontrarte aquí nuevamente mañana.
Recuerda, Jesús te ama tal como eres y yo también. Dios está de tu lado y estamos creyendo en ti. Que tengas un día bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en septiembre de 2025 por un miembro de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes preguntas sobre el grupo, sobre estas palabras o sobre cómo unirte a una reunión, puedes escribir a catholiccharismaticprayergroup@gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: permanezcan firmes, sean fuertes en mi nombre, oren por los que han sido engañados, ofrezcan su día por los caídos, sean mis intercesores.